de hoy. Hemos estado analizando brevemente todo lo que es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, ayer y hoy día, al leer ciertas noticias, me di cuenta de que el análisis que habían estado haciendo ustedes en la clase pasada respecto de los temas internacionales en curso, adquieren en cada momento y en cada situación hechos más relevantes. No es menor que en la frontera entre Rusia y Ucrania ya el ejército ruso haya trasladado hacia ese lugar 150.000 efectivos. 150.000 efectivos es más del doble de todos los efectivos con que cuenta nuestro ejército. Vale decir, estamos hablando de un conflicto que puede llegar a tener competencias y resultados insospechados. Por lo tanto, seguir trabajando en los temas que aminoren la belicosidad y vayan poniendo término a situaciones de conflicto es un deber ineludible de todos los estados. Por ello es que los mecanismos como los tratados son precisamente instrumentos más que eficaces para, en este orden internacional, ir resolviendo los temas que permitan entonces transitar armoniosa y pacíficamente. Esto de transitar armoniosa y pacíficamente en la vida no es solo un buen propósito de orden humanitario, religioso, filosófico, tiene que ver con la naturaleza misma del desarrollo de los pueblos. La clásica frase popular que gasta más que país en guerra es muy exacta, porque efectivamente un conflicto bélico vuelca todo el aparato del Estado hacia un solo objetivo: resultar victorioso en la defensa de un territorio o resultar victorioso en el ataque a otro territorio. Y en consecuencia no hay miramiento, allí no se discute esto que estamos discutiendo a raíz del eventual retiro del nuevo 10% de la AFP, de la focalización del gasto, porque el gasto entero está centralmente dedicado al tema de la defensa. Y en consecuencia quedan en segundo plano temas relevantes: educación, cultura, salud, vivienda, infraestructura y un sinnúmero de otros temas. Cuestión que en estos momentos en que estamos todos en el planeta afectados por la pandemia del coronavirus, por cierto que es significativo cuántos recursos se van a gastar en uno u otro ítem del presupuesto fiscal. Por lo tanto, ahí nuevamente vemos que aquella discusión teórica sobre la existencia o inexistencia del derecho internacional público deviene en una menor consideración respecto de la oportunidad de su discusión, por cuanto lo único que asegure efectivamente el vivir en paz va a hacer que los temas se resuelvan conforme a ciertos principios que son muy propios de la vida en la comunidad internacional, como por ejemplo el principio de solución pacífica de las controversias. Esto no es menor, por cuanto este principio, que ilustra la conducta de los estados, se va traduciendo en instrumentos jurídicos que así lo van sosteniendo y lo van haciendo prevalecer. Por este principio de solución pacífica de las controversias, en años recientes, Chile vivió la oportunidad de estar inmerso en una situación de crisis, por cuanto tanto la búsqueda o la pretensión peruana de tener una delimitación marítima acorde a los principios que ellos tienen, entre ellos el llamado el Mar de Grau, que consiste en reconocer
pleno dominio y soberanía hasta las 200 millas, contadas desde el borde costero, desde la más alta marea, significa entonces que, a diferencia del resto de las comunidades de los Estados miembros de la comunidad internacional que aceptan el principio de las 200 millas como mar de uso exclusivo económico, es muy diferente a reclamar soberanía absoluta hasta las 200 millas, a decir que el Estado ribereño tiene derecho a la explotación económica de las especies existentes en esa dimensión marítima. Entonces, esa pretensión, como ustedes ven, terminó en el juicio respectivo ante la Corte Internacional de Justicia. Como también nos ocurrió lo mismo con el Estado Plurinacional de Bolivia, que también demandó a Chile, ahora por la pretensión de su salida soberana al Océano Pacífico, particularmente en una pretensión de que dicha salida fuese por la región de Antofagasta, territorio que ellos siguen sosteniendo que fue arrebatado a su jurisdicción. Independiente de los argumentos que una parte y otra dieron en ambos litigios, no cabe la menor duda de varias cosas que se pueden desprender de ellas. Primero, que la real capacidad económica del país alcanzada en los últimos años nos daba la solvencia económica como eventualmente soportar de mejor manera que estos posibles o eventuales litigantes una situación económica de sostenimiento de un conflicto bélico. Por otra parte, el desarrollo de la compra de armamentos por Chile, particularmente en tecnología, hacía también que en materia de aviones, de vehículos militares, tanques y otros, y también en buques de guerra, fuese también teóricamente superior en cuanto a su capacidad ofensiva. Eso es lo que en la ciencia política y en la estrategia militar se llama la capacidad disuasiva de los estados. Se llama así capacidad disuasiva o política disuasiva porque está la capacidad de respuesta que tiene un determinado estado por sus capacidades técnicas y militares en ejercicio, que de sufrir una agresión, la capacidad de respuesta puede ser enormemente mayor y causar mucho mayor daño que el que puede causar un tercer país. Desde esa perspectiva, entonces, tanto por la vía de los hechos, de la fuerza, como también por la vía del derecho, tanto Perú como Bolivia iniciaron un litigio ante la Corte Internacional de Justicia. Si ustedes analizan la situación, van a comprender rápidamente que es muy buena hora que lo hayan hecho, porque lo que estaban haciendo allí era precisamente aplicar el gran principio del derecho internacional de solución pacífica de las controversias. Porque ciertamente un litigio, y ustedes que ya están en quinto semestre, tercer año, más de alguno ya ha litigado o está litigando o ha asistido a una audiencia de litigio, sabe que es una confrontación, sabe que hay una pugna de intereses, sabe que allí, en términos imaginarios, hay un combate, pero de ideas. Y en consecuencia, la solución pacífica de las controversias no es ni más ni menos que llevar al plano de la controversia verbal, documental, de ideas, de exposiciones, aquel conflicto que en el medioevo, particularmente, se resolvía por la vía de la fuerza.
Y entonces las situaciones de belicosidad y gran parte de las normas para poner término a los litigios de carácter militar están aprendidos, desarrollados de la experiencia que se desarrolla en aquella época de la historia de la humanidad. El armisticio, la fórmula para poder zanjar un conflicto eventual y en desarrollo, pero que mediante el armisticio las partes del litigio dicen, momento, nos quedamos todos en sus posiciones y de aquí en adelante se suspende el fuego. No hay actividad bélica. Paso muy importante porque a posterior vendrá entonces la negociación para saber cuál será la solución del conflicto. Fíjense ustedes entonces cómo esto se va desarrollando. Sin ir más lejos. Chile firma con Bolivia en la Guerra del Pacífico en 1884 el armisticio. Entonces, ustedes cuando niños o niñas, ¿cierto? Más de alguno jugó al 1, 2, 3 momia, que era un juego tradicional, ¿eh? Que todos se quedaban quietos, parados, donde estuviesen, al grito de 1, 2, 3 momia. El armisticio, en buena similitud, en el medio del conflicto bélico, es decir, aquí nos quedamos, nadie se mueve, ni hacia atrás ni hacia adelante. Lo que no significa que los territorios ocupados por una de las partes en litigio le pertenezcan al que los ocupa, sino que es una medida precautoria, una medida cautelar para permitir que los negociadores actúen y puedan encontrar una solución definitiva. En 1884 entonces se firma el armisticio con Bolivia, pero recién 20 años después, fíjense, 20 años después se firma el Tratado de Paz que pone término al conflicto bélico con Bolivia. No nos olvidemos que Bolivia, en virtud de la concesión que le dio Chile en virtud del Tratado de 1866, Bolivia ocupaba el territorio de Antofagasta. De hecho, al desembarco de las tropas chilenas el 14 de febrero del 79, encabezadas por el coronel Sotomayor del ejército chileno, en Antofagasta había cónsul de Chile. Ese es un hecho no menor, pero que es importante clarificarlo para que así también la posición chilena sobre este territorio tenga mayor consistencia jurídica. Nuestra posición sostiene de que lo que hizo Chile el 66 fue entregar en una suerte de concesión al Estado boliviano el territorio comprendido entre los paralelos 22 y 24 para que ejercieran allí sus labores. Vale decir, el Estado de Chile en su capacidad de decisión central entendía que Antofagasta en particular y su zona aledaña y el gran desierto de Atacama tras la cordillera de la costa era un terreno vacuo, sin destino productivo, porque desde Santiago y sus alrededores siempre han tenido una mentalidad de agricultor. Y obviamente encontrar el desierto, mirarlo, contemplarlo, no vamos a pensar de que vamos a ser grandes exportadores ni de trigo ni de ninguna otra sustancia vegetales. Ese desprecio por este terreno árido fue lo que llevó a esa solución
y también para zanjar conflictos que habían de alguna manera históricos con la población altiplánica. Sin embargo, ese conflicto que comienza aquí contra Bolivia se incorpora a Perú en virtud de un tratado secreto, también de amistad, por el cual, siendo atacado uno de los cualquiera de los dos estados, el otro debía concurrir en apoyo del primero. Sin embargo, con Perú se zanjó la situación y de hecho con Perú hubo combate inextenso. Las tropas bolivianas se retiran en la mitad del conflicto bélico y nunca más aparecen. De hecho, el ejército chileno ocupó varios años la ciudad de Lima, que es uno de los puntos que maltratado por el lado chileno, como denostando o afectando el prestigio y olvidándose que es nuestro vecino. Y así como en el barrio en el cual ustedes viven, tienen vecinos a ambos lados de sus casas y también por atrás y por los demás costados, lo mismo ocurre a los estados. Y al igual que usted en el barrio, usted no elige los vecinos, ni tampoco los puede sacar de ese lugar. Por lo tanto, lo que hace es convivir, y eso significa también el derecho internacional, lazos de entendimiento. Por eso es que es tan importante los acuerdos, que son una forma de denominar tratados cuando se refieren a temas más específicos como acuerdos de carácter comercial, como son los acuerdos de libre comercio, acuerdos de carácter cultural, deportivo, de cooperación, y lo que va en boga de aquí en adelante van a ser, por cierto, los acuerdos de cooperación en ciencia y tecnología. Ustedes comprenderán que una pandemia como esta que ha desatado al mundo científico y rápidamente a cambiar el giro de sus investigaciones para focalizarla en lo que es el tratamiento de la pandemia y particularmente del SARS-CoV-2, ha significado entonces el desarrollo de un conocimiento rápido, inesperado, pero también con poca medición. Y en consecuencia, a posterior vendrá la búsqueda ya o de nuevas vacunas, o de nuevos medicamentos, o de nuevos tratamientos, que van a tener que significar que los países que están con mejor desarrollo en materias de ciencia y tecnología van a tener que compartir ese grado de conocimiento. Como ya algunos organismos internacionales han señalado el hecho en varias declaraciones, que esa situación debiese no ser tratada desde la lógica del mercado, porque de lo contrario, solo los estados más poderosos económicamente van a ser capaces de dar protección a su población. Sin lugar a duda, que todos tendemos a pensar en primer lugar en el continente africano. Sin lugar a dudas. Pero sin embargo, un país de primer orden, como la India, 1.300 millones de habitantes, está en una situación extremadamente crítica respecto del tema de la pandemia en su territorio. Esos son los temas que de aquí a corto plazo, y cuando ustedes ya estén ejerciendo, si se dedican a los temas internacionales, van a ser estos los temas que van a estar más en boga. Y con mayor razón nosotros, Chile me refiero, por cuanto, además de tener una escasísima destinación de recursos al desarrollo de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología, estamos en el orden del 0,3 del Producto Bruto. Al año 2005 estábamos en el 0,8, hemos ido retrocediendo de manera abismante,
junto con dar un salto en aquello, seguramente se van a tener que producir dos fenómenos relevantes. Uno, que ese 0,3, por insignificante que sea, en unos 80 y tantos % es aporte fiscal, y el resto es solo aporte e inversión privada. Revertir esos porcentajes va a ser fundamental para poder seguir desarrollando ciencia y tecnología. Pero también el tránsito que haremos de un Estado unitario centralizado a un Estado unitario descentralizado va a permitir que las regiones tengan lejos una mejor capacidad de representación, de organización y de búsqueda y defensa de intereses propios. Y entonces allí los temas relativos a la internacionalización de las regiones va a tener que dar un salto de calidad. Y yo los invito a que ustedes se preparen para eso. Porque pese a ser un Estado unitario centralizado, desde el gobierno del presidente Elwin en adelante, vale decir, desde la recuperación de la democracia, las regiones empezamos a tener un poco más de capacidad de decisión. Solo en el gobierno de Elwin se les reconoció personería jurídica propia a los gobiernos regionales y además un presupuesto propio, exiguo pero propio, que se llama hasta el día de hoy Fondo Nacional de Desarrollo Regional, más conocido por la sigla FNDR. ¿Cuánto de ese FNDR se va a dedicar a investigación en ciencia y tecnología? Es un punto relevante. ¿Cuántos acuerdos de cooperación podrán suscribir los nuevos gobiernos regionales, ahora encabezados por un gobernador regional elegido democráticamente? Es muy significativo. Para eso hay que prepararse. De hecho, la región de Antofagasta, en mi conocimiento, que es una de las más avanzadas en el tema de su internacionalización. En lo que a mí respecta, conocí convenios suscritos por la región de Antofagasta con la Lombardía en Italia, con Norrbotten y Västerbotten, son dos provincias, en Suecia, con convenios en Australia que permiten que CISAIRO, un organismo dedicado al desarrollo científico y tecnológico en Australia de primer nivel, tenga un convenio ya suscrito con la Universidad de Antofagasta, y a su vez de Queensland University otro convenio suscrito con la Católica del Norte, nos permite entonces augurar que junto con participar en la zona de integración centro-oeste suramericana, SICOSUR, hemos formado parte ya de una ofensiva que se llama paradiplomática, porque sabemos que conforme al artículo 52 de la Constitución, corresponde al presidente de la República la facultad de conducir la política exterior y de relaciones con las potencias extranjeras. Al mismo tiempo designar embajadores, representantes ante los organismos internacionales. Eso entonces permitirá que el futuro gobernador regional de Antofagasta tenga la capacidad con más solvencia de llegar a tener acuerdos de mayor vinculación, profundidad, especificidad, sin llegar a firmar tratados. Porque en materia de tratados, y ustedes ya se deben estar acordando del artículo 1 de la Convención de Viena, cómo define tratado como la relación y el acuerdo escrito regido por el derecho internacional entre estados que produzcan efectos internacionales. A tal punto que se discute en aquellos estados federales la capacidad de un estado
de firmar un tratado. Hay diversas experiencias, pero en general se tiende a sostener que la capacidad de firmar el tratado es solo del Estado, del Estado-nación. Entonces, más de alguno preguntará de inmediato en su mente, bueno, ¿y qué pasa con los estados plurinacionales? ¿Ustedes se imaginan la etnia X firmando un tratado internacional? Pareciera que no. Porque no obstante el reconocimiento de dignidad que se le da a una etnia en el orden interno del Estado-Nación al cual ella forma parte, no por eso le da la autonomía y la capacidad de representación de todo ese Estado-Nación. Estos parámetros son importantes porque son los que ha tenido en cuenta y en vista la Corte Internacional de Justicia para precisamente ir elaborando una serie de resoluciones judiciales que han dado estabilidad al mundo, pero por otra parte han sentado principios, han establecido doctrinas y sus sentencias son reconocidas y aceptadas. Entonces, con esa introducción, es que ahora uno puede entender por qué la letra C del artículo 38 del Estatuto de la Corte señala que la Corte fallará los asuntos que le sean sometidas debiendo aplicar C los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Con lo que hablé en esta introducción y con lo que ustedes estaban razonando en sus hogares, quiero que ahora me digan cómo ustedes interpretan, cómo entienden, cómo razonan con esta letra C del artículo 38 del Estatuto de la Corte. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Ofrezco la palabra. Veo que están como día jueves en la mañana. A ver, doña Claudia Calderón, ¿qué nos puede decir usted, Claudia? Buenos días, profesor. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ya sabe usted por qué quiere que se la repita, ¿cierto? Lo que pasa es que estaba buscando mi archivo donde tengo el artículo 38 que usted estaba leyendo para leerlo, entonces lo encontré recién y no alcancé a escuchar bien la pregunta. Qué bueno que lo encontró, Claudia. Lea usted, por favor, en la letra C del artículo 38. Ya. Artículo 38, letra C. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Perfecto. Como usted estuvo escuchando la media hora que yo introduje este tema con diversas experiencias, temas y referencias, ahora, ¿cómo usted entiende esta letra C en base a todo lo que hemos hablado? ¿Y por qué los principios generales del derecho se considerarían para usted fuente del derecho internacional? Ay, porque, no sé, porque son los principios, podría decirse, los principios rectores del derecho. Entonces, puede que, la verdad, no sabría muy bien cómo responderle a la pregunta. Siento que tendría que pensarla mucho más para poder Piénselo responderle. entonces, Claudia, porque la palabra principios rectores del derecho a mí me hace pensar de inmediato si acaso esos principios rectores del derecho
serían todos iguales en el mundo, para todos los ordenamientos jurídicos. ¿Será igual en un Estado islámico? ¿Serán igual en un Estado oriental? ¿Serán igual en un Estado plurinacional? ¿Cómo será? Piénselo, Claudia. Yo creo que no, o sea, como por lo que sé o como por las noticias que he leído, yo creo que realmente no todos los principios son, o sea, no todos, sino que son similares en como todo, en los diferentes tipos de estados. Es que Pero mire, Claudia, hay algunos que piénselo. son similares, no sé, algo así. Claudia, Te yo voy a le decir. sugiero. Ya. Piense y después que hable una compañera o compañero, en fin, te pide la palabra y da su idea, porque va bien su construcción, pero piénsela un poco más. Ya, Vamos a profesor, escuchar, se lo voy a pensar. no se preocupe, otra persona que nos pueda decir algo. A ver, doña Magdalena Salas. ¿Me escucha, Magdalena? Estamos. Entonces, aquí ha mandado un chat, doña Magdalena, en que dice, tengo problemas, recién pude entrar a la clase. ¿Y por qué no lo dice? Que es más práctico. A ver. Ya. Doña Winnie está pidiendo la palabra. Diga, Winnie. Al tiro. Yo me enfoqué primero sobre el artículo. Primero me enfoqué en lo que se podía llamar como naciones civilizadas. ¿Ya? Entonces, yo pensé que que no acuden a un conflicto bélico, sino que una solución a través de la solución pacífica de las controversias sobre el principio. Y, O sea, ya. Y respecto a los principios generales, yo creo que es lo que va más allá del derecho que tenga cada estado, sino que siempre van a haber principios que van a estar por sobre ese derecho. Por ejemplo, los derechos humanos se reconocen como propios, o sea, van más allá de cada derecho de cada estado. Claro. Bien. Buen razonamiento. Sin embargo, su opinión sobre que naciones civilizadas creí entender, corríjame, como que son aquellas que no estuvieran en un conflicto bélico. ¿Eso es lo que usted quiso decir? Claro, los que no acudieron a un conflicto bélico para la resolución del problema. Ya, ya. Yo creo que en la opinión de Winnie hay una importancia relevante porque se fijó en estas palabras tan extraordinarias, ¿no? Fíjese, se dice reconocido por las naciones civilizadas. Ella entiende por naciones civilizadas aquellas que no formaron parte o no forman parte de un conflicto bélico. ¿Quién tiene otra opinión sobre la letra C del artículo 38? ¿Qué es lo que nos quiere decir este estatuto? Imagínense que a ustedes los contrata el Estado de Chile, así como le pidieron a Claudio Grossman, así como le dieron a María Teresa Infante, en fin. A todos ellos dije, oiga, defienda al Estado de Chile. Y ustedes tienen que defender, ni más ni menos que a su patria, en un conflicto jurídico internacional. ¿Cómo interpretan la letra C? A ver, le dicen, oiga, hay que buscar qué principios favorecen nuestra posición. A ver,
una persona que no haya hablado, don Michael Torres. No sabría decirle, profe, lo siento. ¿Cómo? No te escuché, perdona. No sabría decirle. Ah, ya. Gracias, Michael. Se agradece su honestidad. ¿Don Rodrigo Tamblay habrá arreglado su micrófono? Profesor, Winnie. también estaba pensando que tal vez no se podía enfocar solamente si es que participaban o no en un conflicto bélico, sino Ya. también que fueran como con un nivel educacional, con estudios científicos, como más bien Ya. como en ese aspecto. Ya. Claro que esa opinión, Winnie, tiene un problema, porque el conocimiento que nosotros entendemos como científico desde el mundo mal llamado occidental y cristiano, a lo mejor difiere mucho de la costumbre tribal de los pueblos africanos, que a lo mejor curan sus enfermedades, desarrollan sus métodos de cultivo, inventan, no sé, o cómo los incas subían el agua, ¿cierto?, al Machu Picchu, de una forma que hasta el día de hoy cuesta entenderla, pero regaban con agua que subían del río Urubamba, que está abajo cientos de metros, y subían el agua hasta las terrazas del Machu Picchu. Es decir, tenían un conocimiento científico y técnico de alto nivel para su época. O el reloj astral maya. Uno entra al Museo Antropológico de Ciudad de México y lo primero que encuentra es un reloj maya, pero gigante. Bueno, eso, claro, nosotros tenemos el ancla puesta en el cerro, que es la costumbre para identificar, para que los barcos supieran enfilar las velas y llegar a puerto como debía ser. Fantástico, un gran avance. Pero estos otros caballeros estudiaban los solsticios, para sembrar, para cosechar, tenían los climas, en un conocimiento impresionante. Entonces vendría a ser ya algo más subjetivo. A ver. ¿Qué quiere decir con En el eso? sentido que va a depender de cada estado su nivel de conocimiento, por así decirlo, de educación, de nivel científico. Entonces yo creo que mejor nos abocamos a que si van a un conflicto bélico o no. Claro, mira, para entender la frase, primero, nunca hay que diseccionarla, sino solo para buscar una interpretación específica. Pero si uno quiere encontrar la interpretación general, siempre debe leer el texto completo. Y por lo tanto, la frase no es los principios reconocidos por las naciones civilizadas, ni es los principios generales del derecho como separados. Es un solo todo. Es los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Así uno empieza a interpretar la lectura. Perdone. Está pidiendo la palabra Marisela. Por favor, Marisela, la escuchamos. Buenos días, profesor. Buen día. Con respecto al tema de las naciones civilizadas, todavía con respecto a eso no podría opinar nada porque estoy haciendo un análisis, porque lo que es civilizado para algunos puede no ser civilizado para otros, eso usted lo tocó bien en el tema cultural. Pero en el caso de, como principios generales, yo entiendo que son los principios que por acuerdo estas naciones civilizadas decidieron que era lo que era común para ellos. Entonces, cuando no encontraran alguna solución a un conflicto, y la idea es evitar que sea un conflicto armado, recurren a estos principios que en algún momento, por la costumbre, lo han ido usando y han descubierto que son principios que les son comunes a todos. Ahora, quiénes son los civilizados y quiénes no, eso todavía es muy subjetivo, yo creo que para todos. Ajá.
van coincidiendo con Winnie las dos, me parece muy bien. ¿Qué les parece a ustedes que ahora que ya cumplimos los primeros 45 minutos de clase, se tomen el descanso, se van a tomar una taza de café, de té, no sé, un vaso de agua, pero elaboren el concepto para que lleguemos al reinicio de esta sesión a cerrar el capítulo de qué entendemos por principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. A no ser que alguno tenga alguna pregunta que hacer antes de cerrar esta parte de la sesión, ofrezco la palabra. Bueno, nos volvemos a encontrar en 10 minutos más. Gracias. Gracias.
regresamos a nuestra clase y quedó pendiente entonces la opinión de ustedes sobre esta interpretación del artículo 38. ¿Alguno quiere aportar alguna idea en este instante? A ver, particularmente parece que Claudia había quedado con la tarea de tomarse un tiempo y dar una opinión. Diga nomás, Claudia. Sí, es que encontré algo, pero espérame, estoy buscando mis audífonos. Ya. Profesor, Ya, A ver, primero compañero. Claudia. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que primero quería hacer como... Lo que sucede es que me puse a buscar un poco y escuché, o sea, encontré un PowerPoint que se los podría mandar. Si es que usted encuentra que está bien lo que le voy a decir ahora. Porque es súper cortito y lo encontré en internet. Que sobre los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas, ¿Ya? su concepto dice que son principios que existen y están establecidos en el derecho interno de los estados, o de ciertos números de principios que constituyen el fondo común de todos los sistemas. Pero a su vez, en este mismo PowerPoint, nos dice que, primero, que no se debe confundir estos derechos, o sea, estos principios civilizados, que no deben confundirse con los principios generales del derecho internacional público, ya que el concepto que tiene para esto es que dice que estos son aquellos principios generales establecidos o que se deducen de la costumbre y convenciones en vigor, de manera que son normas que están en vigencia internacional. Ya. Después que hizo ese trabajo de investigación, que le felicito, porque eso es lo que ustedes pueden hacer de manera cotidiana y permanente. Tienen estos aparatos llamados computadores que, además conectados a internet, les permite ingresar a los lugares más increíbles en búsqueda de conocimiento. Primero que nada, la felicito, porque realmente eso es lo que debemos empezar a hacer permanentemente. Segundo, hecho ese trabajo básico, fundamental, ¿qué razonó usted, Claudia? Porque eso es lo que a mí me interesa. ¿Cómo usted ahora, además de leer el texto que leyó, cómo usted razonó? ¿Me escuchó, Claudia? Profesor, le estaba respondiendo y no tenía el teléfono, o sea, el micrófono activado, me disculpa. Ah, Ya, ya. le estaba comentando que primero haciendo esta diferenciación, entonces, o sea, al menos por lo que encontré, podemos darnos cuenta de que los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas son diferentes, entonces, a los principios del derecho internacional público, o sea, por lo que entendí de la lectura. Pero son diferentes como en las características y pero supongo que igual deben tener algunas similitudes, solo que en este momento no se las puedo dar ahora. No le escuché bien. ¿Cómo dice? Es que entonces, por lo que leí de la lectura, podemos encontrar que obviamente, entonces sí hay una diferencia, según lo que leí, de los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas y los principios generales del derecho internacional público, ¿no? Ya. Gracias, Claudia. Javiera pidió la palabra y quería hablar. Y después va a hablar Marisela, que tiene levantada la mano. Javiera, le escucho.
Sí, profesor, mire, yo sé que a usted le molesta esto. Sin embargo, quería preguntarle de cuál era la pregunta que había hecho, porque me metí a leer el estatuto jurídico y todo, pero estoy un poco perdida porque llegaron los de Agua Antofagasta a medio de la clase a cambiar esta cosita que cambian ellos, ahí se me fue, el medidor de agua, porque ahora lo están actualizando. Entonces, soy la única que está en la casa, entonces me tuve que salir de la clase y Muy cuando comprensible. llegué había hecho la pregunta, pero me encontraba un poco perdida y No, quisiera saber si me la puede reformular para yo reflexionarla durante la clase y no estar tan ¿cómo no? perdida, por favor. Con mucho agrado, Javier, y le agradezco su explicación, porque le voy a contar algo. No es que yo me moleste, ¿eh? Pero sí me da risa, porque claro, si yo fuera alumno como usted y estuviera en el living de la casa, en mi pieza, en el comedor, no sé, en cualquier parte, ¿eh? Y escuchando una clase, claro, normalmente uno tiende a irse en la mente, ¿no? La capacidad de concentración no siempre es absoluta. Entonces, cada vez que me dicen, repítame la pregunta, me da la sensación de que no estaban con la mente puesta en la clase. Por eso me sonrío y hago el comentario. Pero qué buena su observación, Javiera, para que entonces ahora reflexione, léalo bien. Habló recién Claudia y estaba pidiendo la palabra Marisela, porque tiene levantada la mano. Profesor, sí, yo no me olvidé bajar la mano, pero ya que está ahí, tengo que asumir Ya, mi irresponsabilidad. Pero mire, escuchando y aprovechando que me dio la palabra, yo había igual encontrado el Power que encontró mi compañera y lo encontré ya, bastante interesante. Incluso hay una de las diapositivas, lo leí ahora en el break que hicimos, que dice que ya ni siquiera se usan tanto. Bueno, no profundicé mucho en eso, pero dice que estos principios ya no se usan tanto, pero hay que profundizar en ese Power. Pero sí, de todo lo que he escuchado y de lo que leí, igual como que ahora entiendo un poco a lo que ellos le llaman naciones civilizadas, parece ser a las naciones que están como adscritas a una unificación, como la de las Naciones Unidas. Es una idea, ¿ah? ya, Estoy tirando ideas. sí, Pareciera ser que de esa forma estas naciones hacen el distingo entre nación civilizada y nación incivilizada. De hecho, habla como de, hay una parte que leí en otro ladito que dice, naciones civilizadas son las que pueden poner industrias. Entonces ya hay uno que queda súper colgado. claro. Pero puede ser como nación civilizada aquella nación que está junta con ellos en un mismo pacto de acuerdo internacional. Y de acuerdo a eso generaron principios comunes que les son generales a todas. Estoy tirando ideas, pero no creo estar tan lejos. Claro. Aparte que hay muchas ideas. O sea, si usted dice, ustedes pueden investigar. El tema de investigar tanto es que uno encuentra una y otra totalmente distintas y ahí es donde nos perdemos igual. Claro, porque uno cuando empieza a estudiar tiende a repetir, tiende a memorizar y repetir, y no tiende a analizar críticamente lo que hay en la información. Eso es cierto, pero hay que superar esa etapa porque el concepto de naciones civilizadas, efectivamente lo dijeron ustedes al comienzo de la clase, es de lo más subjetivo que hay. ¿Serán naciones civilizadas, por ejemplo, las que formaron parte constitutiva de Naciones Unidas, excluyendo entonces a los países del eje que no formaron parte de Naciones Unidas? Por ejemplo, son naciones civilizadas, como usted decía, las que establecen industria, porque en ese momento, estamos hablando de la década de los 40 del siglo pasado, claro, los países como que se medían en términos de su capacidad de producción de acero. Miren, por eso es que nosotros tenemos en Huachipato había una usina, fábrica de acero. Eso hoy día ha ido variando, ¿ah? Pero yo le voy a dar un poco la reflexión, pero antes Claudia pidió la palabra y levantó su mano, porque no quiero coartar su expresión.
Profesor, realmente creo que era para agregar lo que había dicho un poco mi compañera, que es verdad, uno queda súper colgado. Igual encontré en una página que se entiende por naciones civilizadas, y acá nos dice que las naciones civilizadas son aquellas naciones que no cuentan con los puntos suficientes para alcanzar los rangos de grandes potencias o potencias secundarias, aunque pueden llegar a cualquiera de estos rangos. Sin embargo, también puede referirse a naciones incivilizadas o a naciones primitivas que se acaban de occidentalizar. Las naciones Claro. civilizadas tienen prestigios y ventajas de investigación sobre las naciones incivilizadas, además de tener la capacidad de construir fábricas. Entonces, acá nos mostraba como ejemplo que todas las naciones de Norteamérica, excepto Hawái, son civilizadas. Claro. Entonces eso es referente a lo que mi compañera Maricela estaba diciendo también anteriormente. Sí, les reitero, son términos de alguna manera subjetivos. Entonces, lo que vale la pena es esta capacidad crítica, porque uno tiende a repetir, uno tiende a dar por sentado que todo es verdad. Y de hecho, toda la profusa creación de fake news a través de las redes sociales descansan en ese principio psicológico, que uno acepta sin criticidad lo que le están diciendo, que también ocurre con la prensa escrita, la prensa radial, los canales de televisión. Por eso es que cuando la prensa escrita era lo importante, había muchas personas que decían hay que aprender a leer entre líneas. ¿Qué querían decir con eso? Que hay que aprender a leer críticamente para saber cuál es el mensaje que están dando con este texto. Va a hablar doña Maricela, después doña Winnie y después voy a hablar yo. Ya, Doña profesor, mire, Maricela. no solamente comentar que seguimos como con Claudia investigando como por los mismos lados. Igual yo leí eso, pero dice que se podrían llegar a considerar naciones civilizadas aquellas que se acaban de occidentalizar, y eso lo encuentro brutal, pues, imposible, o sea, porque entonces ya hay que igual, o sea, partimos de la base, y yo creo que Claudia le debe haber pasado lo mismo, que obviamente tampoco estamos tan mal como para llegar a creer una cosa así. De hecho, nosotros, yo creo que todos nosotros, y este curso es lo que lo hace interesante, es el hecho de poder aceptar las distintas culturas con todo lo que conlleva. O sea, no porque te occidentalizaste, te volviste civilizado. Eso lo encontré como prehistórico. Entonces, para Así que es. se haga una idea de toda la información a la que uno puede llegar. Era para acotar más de lo que estábamos hablando. Pero estupenda acotación, porque usted introduce entonces que el análisis del texto y el análisis de la realidad siempre debe ser hecho en relación a la época en que se creó el hecho o se hace el análisis. Me explico. Si usted analiza este texto en el lenguaje de los años 40, no se olvide usted que esto surge a raíz de Naciones Unidas como continuador de la Corte Permanente de Justicia de la Liga de las Naciones. Entonces hay una dimensión a ese, y esa retórica de decir son naciones civilizadas las occidentales, claro, está claramente afectando de partida a estados que no eran miembros de Naciones Unidas, como Japón. Sin embargo, la industria de lo que era instrumentos de medición, y todo este tema de los anteojos larga vista, fotografía, todos estos lentes, eran muy desarrollados por los japoneses, lejos mejores que los que tenían el llamado mundo occidental. Y también se referían a los países del este, llamados también lo que era la influencia de la órbita de la Unión de las repúblicas socialistas soviéticas, a quienes también menospreciaban. O sea, no se olviden ustedes, leyendo la biografía de Churchill, ustedes van a encontrar los discursos de Churchill ante la Cámara de los Lores, perdón, la Cámara de los Comunes, en una clara alocución a dirigir toda la estrategia británica en defensa de lo que era la Unión Soviética, más que lo que era la Alemania nazi de Hitler.
Sin embargo, con la invasión a Polonia de Hitler, allí Churchill hace una acomodación de su posición política y entonces se forma la alianza con americanos, soviéticos, el gobierno en el exilio de Francia, en fin, todo eso. Pero en ese momento hay esa pretensión excluyente de decir los occidentales somos los civilizados. Cuestión que está bien en duda permanentemente, pero también no olvidar que en esa época, años 40 del siglo pasado, el continente africano prácticamente en un 100% eran colonias, dependientes de sus estados imperiales. No se olviden que la descolonización de África es por allá por la década finales de los años 50 y 60. Y particularmente Sudáfrica, con toda su política de apartheid, bueno, es muy posterior. Solo cuando ya se logra la liberación de Nelson Mandela, que estuvo largos años preso, allí recién se supera esa práctica. Pero voy a darle la palabra a Winnie como última palabra para luego hablar yo, porque si no vamos a quedar sin dar la explicación que a mí me interesa dar. Winnie, le ofrezco la palabra. Bueno, al principio hice una búsqueda rápida y tuve una confusión con los principios del derecho internacional público, ¿ya? Entonces, lo que yo encontré fue que estos principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas son principios que los estados reconocen en su ordenamiento y los que pueden ser elevados a fuentes del derecho internacional público. Pero me quedó una duda. Esto reconocimiento en sus ordenamientos jurídicos será un acuerdo entre los dos, o sea, un reconocimiento de cada uno o cosas en común, por así decirlo, como cosas en común en que tienen entre ellos dos. Esa más es mi duda. Ya. Bueno, voy a tratar de resolver las dudas de todas ustedes que son muy lícitas, pero yo voy a partir diciendo de que estamos haciendo un análisis más jurídico que económico, por lo tanto, cuando me dicen, mire, los estados civilizados son aquellos que tienen una capacidad industrial, es un antecedente económico. O cuando son los estados occidentales, ese es un antecedente de carácter político, geográfico, estratégico. En fin, pero la discusión más jurídica en ese momento versó sobre si estos principios iban a ser resultado del derecho positivo existente, entendiendo por tal en el ámbito internacional solamente los tratados y las costumbres, o era algo más. Porque hasta ese momento, por cierto, existían los tratados, existía la costumbre internacional, el derecho consuetudinario internacional surge, emana desde la existencia misma de los primeros elementos que configuran el derecho internacional. Entonces, la discusión versó sobre esa posición y se llegó a incorporar esto de los principios generalmente aceptados como una fórmula para abrir el campo del juez llamado a resolver el conflicto, para introducir entonces elementos que formasen la convicción de que ese fallo se ajustaba al ideal y estaba al servicio de la justicia. Por ello es que cada vez que la Corte Internacional de Justicia ha recurrido a la aplicación de principios del derecho, ha hecho un análisis específico, determinado, y lo ha referido al caso concreto.
porque así entonces se va manifestando esta situación. De hecho, podemos también señalar, y lo vamos a analizar al final ya de cuando tratemos la fuente, cuando analicemos en particular, le voy a dar un par de ejemplos nomás ahora, pero hay principios que son propios del derecho internacional, que le pertenecen al derecho internacional como tal, como por ejemplo, la primacía de los tratados sobre la ley interna. Miren, es una cosa lógica, ¿cierto? Porque si hay un tratado internacional suscrito entre dos partes o un tratado multilateral que afecta a un conjunto de estados-nación, los principios establecidos en las normas pactadas en dicho tratado van a prevalecer sobre las normas del derecho interno que tenga cada uno de los estados. Por ello es que la primera pretensión del Estado plurinacional de Bolivia, señalando que era un deber constitucional de Bolivia el llegar a tener una salida soberana al Océano Pacífico, porque así está establecido en una de las reformas constitucionales más importantes que hizo el gobierno boliviano encabezado por don Evo Morales, hará cuestión de unos años atrás. Ese principio, fíjense, de carácter constitucional, no tenía valor en el ámbito internacional, porque precisamente la vigencia de los tratados internacionales tienen primacía por sobre las normas de derecho interno. Miren ustedes entonces cómo hay una relación armoniosa en este principio que es tan propio del derecho internacional. Entonces, más de alguno de ustedes que también tiene una mirada crítica frente a lo que el profesor explica, dirá, oiga, profe, ¿y qué pasa entonces con el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que hace prevalecer las normas de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes relativos a derechos fundamentales? Es precisamente la aplicación de este principio, porque se entiende que los derechos fundamentales son derechos que estos tratados establecen porque están fundados en el beneficio común de toda la especie humana, independiente si sea occidental, oriental, sea chino, sea negro, sea ario, lo que sea. Está dado y reconocido su derecho en su condición de persona. Entonces, lo que hace el Estado de Chile en el artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución, introducido en la reforma constitucional de 1989, vale decir, en la que abrió la reforma constitucional del periodo de transición, fue zanjar una disputa interna muy dura y que costó muchas vidas y mucho dolor, y hasta el día de hoy, heridas y cicatrices que no se curan, con relación a la violación de derechos humanos en Chile y la indiferencia del Poder Judicial para, por vía de los recursos de amparo, poner atajo a esos atropellos. Hoy, ningún tribunal de la República podrá alegar, sostener o sentenciar de que las violaciones a los derechos humanos no tienen respaldo jurídico en nuestro ordenamiento jurídico. Es precisamente por aplicación de ese otro principio tan propio del derecho internacional. Veremos otros después, ¿no? Como la prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza de fuerza. Lo vamos a analizar, pero se fijan que es propio del derecho internacional. Ayer, Vladimir Putin
refiriéndose a la situación de Ucrania con Rusia y además a los constantes llamados y definiciones de la Unión Económica Europea y también de Estados Unidos respecto de la eliminación del conflicto y soluciones que deberán darse, advirtió de que si seguían intrometiéndose en sus asuntos, la respuesta iba a ser asimétrica y fuerte y categórica. Esas parece que fueron las palabras que usó. E además, en el mismo momento estaban exhibiendo un misil balístico de largo alcance con una capacidad de alcance de 18.000 kilómetros. Vale decir, eso es como que si usted lo dispara en Santiago de Chile y puede llegar fácilmente a París sin ningún problema. Esos son los temas entonces. Pero lo que guarda relación con el principio, primero veamos que ahí están estos principios tan propios del derecho internacional. Sin embargo, también hay derechos propios de los ordenamientos jurídicos y tenían razón ustedes cuando hicieron ese razonamiento. Principios que son comunes a todos los ordenamientos. Díganme ustedes qué ordenamiento jurídico no ha aceptado en su de ejercicio de la judicatura y de aplicación del derecho el principio de la cosa juzgada. Eso fue lo que argumentó recientemente la Cancillería chilena cuando el 23 de marzo pasado, el actual presidente de Bolivia señaló de que era un deber ineludible de ellos seguir buscando reivindicar la tenencia de una salida soberana al Océano Pacífico. ¿Qué dijo la Cancillería chilena, señor? Su pretensión se resolvió en la Corte Internacional de Justicia porque usted demandó eso y la Corte dijo que no teníamos obligación. Discutamos todas las otras cosas que usted quiera, demos todas las facilidades que usted quiera, porque es obligación de Chile también tener las mejores relaciones con sus países vecinos. Y aún más, si no tenemos una integración regional latinoamericana más contundente, más fuerte, vamos a ser insignificantes frente a los grandes poderes del nuevo orden mundial, que necesariamente van a ser Estados Unidos y sus aliados de Europa, y por otro lado China. Entonces, el principio de la cosa juzgada, fíjense, cómo también tiene general aceptación. Entonces, cuando hablamos de naciones civilizadas, tiene esa carga peyorativa, despreciativa de ese momento, pero también hay que analizarlo en las circunstancias históricas en que se establecen estas normas. Por eso cada vez que uno haga un análisis del pasado, siempre es bueno remitirse a los antecedentes, a los hechos, al contexto en que dicha situación se resolvió. Claro que sí. Hoy en el país estamos inmersos en una disputa entre poderes del Estado de primer orden por el retiro del 10% en cuestión. Y hay argumentos de carácter formal, jurídico, y hay argumentos de carácter sociológico, económico, político y sanitario en juego. Cuando 40 años a futuro se hagan análisis de esta discusión, si no se remiten a los antecedentes del contexto que tenía, va a ser difícil que lleguen a un buen análisis. Entonces, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas es una guía que obliga al tribunal llamado Corte Internacional de Justicia a resolver las contiendas que le sean sometidas
a su conocimiento aplicando los principios, para que así entonces exista justificación, razonamiento y aplicación del derecho. Por ello es que hay dos fuentes fundamentales en el derecho internacional, que van a ser siempre los tratados y la costumbre. Sin embargo, la realidad, los hechos, son más complejos y más diversas que lo que un tratado o una costumbre pueda haber dispuesto. Y por lo tanto, es válido y es necesario que el juez llamado a resolver tenga una amplitud de principios de derecho que le sirvan de fundamento a su decisión judicial. Hecha esa, quiero ofrecer la palabra si hay alguna duda sobre esto, o pregunta o inquietud. ¿Está todo claro? No, profe, a mí me quedó la duda de cómo, entonces en qué quedamos, qué eran los principios generales. Los principios generales, como decía, son principios establecidos en lo largo del tiempo que se han ido consolidando, como por ejemplo, como le decía recién, la primacía del tratado internacional por sobre las normas del derecho interno. Estamos, como tribunal, llamado ese tribunal a resolver un conflicto internacional. ¿Qué va a hacer primar ese juez? ¿El derecho interno de los litigantes o va a hacer primar el tratado internacional que hayan suscrito los litigantes? ¿Le clarifica eso, Winnie, su duda? O sea que al final prima el tratado internacional por sobre el ordenamiento jurídico del Estado. Sobre el derecho interno. Porque, y se lo grafiqué en el caso que argumentó Bolivia en su demanda de pretensión de salida soberana al Pacífico. Dijo que era un deber ineludible porque la Constitución boliviana así lo establecía. Mire qué tremendo argumento. Pero de inmediato, la defensa chilena dijo, mire, es inaplicable al caso. Es inaplicable porque aquí tenemos un tratado que puso término al conflicto bélico y por lo tanto, si usted está en esa posición, no tiene validez su pretensión. Pero también hay otros principios que, como bien dijo una de sus compañeras, son aceptados generalmente por todos los estados. Yo usé de ejemplo la cosa juzgada. Entonces, oiga, aquí tenemos una sentencia dictada por un órgano internacional que zanjó esta situación. ¿Puede hoy día el Estado boliviano volver a plantear que requiere una salida soberana al Pacífico? Claro que puede, desde el punto de vista comunicacional, relaciones públicas, influencia en los medios de comunicación, pero desde el punto de vista jurídico está zanjado. Se resolvió con el fallo que le dio la razón total a la defensa chilena. ¿Quedó claro ahora, Winnie? Sí, quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, vamos a terminar en la próxima clase, que nos toca el próximo día lunes, lo que guarda relación con decisiones judiciales, doctrina de los publicistas
y la solución equo ex bono, más aquellas otras fuentes del derecho internacional que no están contenidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte. Si no hay alguna pregunta, les deseo buen fin de semana y nos vemos el lunes. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Que tenga buen Hasta día. luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.